Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta ocasión a Conexión Digital. Mi nombre es Mariana Sosaya y es un gusto verlos nuevamente en esta edición. Pues bueno, ahorita vamos a platicar acerca del liderazgo femenino en las organizaciones. ¿Cómo podemos potenciarlo? Para ello hemos invitado a Melissa Pereda. Ella es ingeniera en computación, cuenta con una maestría en recursos humanos y gestión del conocimiento por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en Valladolid, España. Ella es coach certificada por International Coaching Community. Actualmente es gerente de recursos humanos de Volkswagen de México, en donde también se han desempeñado como gerente de reclutamiento y selección, gerente de atracción de talento y diversidad, entre otras posiciones. Además, cuenta con una sólida carrera de 15 años en la industria automotriz. Es promotora del talento y está comprometida con el desarrollo de las nuevas generaciones. Es por eso que también es profesora invitada del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla. Ha sido conferencista y panelista en distintos foros locales e internacionales y ha escrito y participado en diferentes artículos para medios especializados en recursos humanos. ¿Cómo estás, Melissa? Bienvenida. Muchas gracias, Mariana. Encantada de estar aquí contigo. Te agradezco muchísimo la invitación y sobre todo para hablar de un tema que me apasiona muchísimo. Muchas gracias. Al contrario, Melissa, muchas gracias por decir que sí. Estoy segura que a lo largo de tu experiencia has visto, has conocido y tú vives en carne propia lo que significa este liderazgo femenino y lo que podemos aportar en las organizaciones. Y Melissa, quisiéramos integrar dos conceptos. En el pasado mes de marzo platicamos un poco acerca del trabajo, el esfuerzo de las mujeres para colocarse en el ámbito profesional, en el desarrollo profesional. Y hoy también hablamos de la experiencia de las mamás en este contexto organizacional. Tú, desde tu experiencia, conocimiento, e insisto, de seguro has visto muchas mujeres en este proceso de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo podrías describir el papel de las mujeres en las organizaciones en pleno 2022? Bueno, pues en pleno 2022, creo que la participación de la mujer es fundamental para el crecimiento de la economía, pues de cualquier país, ¿no? Y actualmente tenemos mucha más presencia en todos los sectores. De hecho, de acuerdo con el estudio de las mujeres en el Consejo de Administración, el crecimiento desde 2018 a la fecha ha sido de 2.8%. Pero si siguiéramos con un ritmo constante, pues llegaríamos a una paridad de género hasta el 2045, o sea, 23 años. Entonces, hoy nuestro paso en las organizaciones es firme, pero hace falta mucho, ¿no? Hace falta mucho en temas de diversidad, en temas de inclusión, y nos enfrentamos, Mariana, a grandes desafíos. Por ejemplo, de acuerdo al INEGI, percibimos salarios 19.2% menores a los de los colegas hombres que desempeñan las mismas funciones que nosotros. Entonces, todavía tenemos, sí es verdad que en pleno 2022 tenemos mucha más presencia y si nos damos cuenta que realmente nuestra inclusión en el mercado laboral fue a partir de los 70 y hasta el 2015 cuando duplicamos, cuando le dimos la vuelta a la presencia que teníamos, pues sí hablamos de pasos agigantados, pero si lo vemos en comparación, pues todavía somos una minoría y nos hace falta mucho, sobre todo en los puestos directivos de toma de decisiones, que son los que realmente nos van a ayudar a trabajar mucho con los sesgos inconscientes que hoy hacen que seamos esta minoría, ¿no? Meli, me gustó ahorita lo que decías, sesgos inconscientes. ¿Tú cuáles crees que sean estos sesgos o los principales que significan un reto para las mujeres hoy en día? ¿Cuáles son estos retos más frecuentes que no lo vemos, que no sabemos ni tan siquiera que está ahí? Mira, pues uno muy básico y que nos pasa en las organizaciones, al no tener representatividad en donde se toman las grandes decisiones, es común que sean puros hombres los que están reunidos para tomar decisiones. Vamos a hablar desde las rondas del desempeño, proceso súper básico. Entonces tienden a reconocer a sus iguales y el primer sesgo inconsciente es que en la lista de los top performers está llena de hombres. En los planes de sucesión es lo mismo. Y entonces esto nos cierra de cierta manera el potencial que podríamos tener para alcanzar puestos más ejecutivos. Entonces es importante que en estos gremios de toma de decisiones haya más representatividad femenina, para que los mismos sesgos inconscientes que también nosotros tenemos equilibren y haya ambos sentidos. Y otro somos nosotras mismas, ¿sabes? Porque nosotras no nos hacemos muy visibles. Hacían un estudio, hace poco leía de un estudio en donde cuando hay un grupo de mujeres y hombres, igual número de mujeres y hombres, y lanzan una propuesta para un puesto muy retador, el hombre inmediatamente se para y dice yo.
las mujeres empezamos a pensar, analizar si realmente cubrimos con el 100% de los requisitos, si vamos a ser capaces de equilibrarlo con las otras cosas que hagamos, sea lo que sea que hagas. Y entonces en ese análisis ya hubo 5 candidatos hombres y aunque muchas veces nosotras las mujeres estamos mejor preparadas, no levantamos la mano por nuestra misma forma de ser. Entonces, tenemos que vencer esos sesgos y tenemos que hablar en las empresas, abrir foros de masculinidades positivas, de la importancia del liderazgo inclusivo, de diversidad, para que entonces podamos poner sobre la mesa cuáles son los beneficios que nosotros traemos a las organizaciones, cómo complementamos en la toma de decisiones, cómo abordamos los problemas desde diferentes perspectivas, que no es que sean mejores o peores que las de los hombres, es que son diferentes. Y al haber diversidad podemos ser más productivos y más exitosos. Muchas gracias, Melissa. Y precisamente yo también estaba leyendo un artículo al respecto en el que las mujeres no creemos en lo que sí sabemos, ¿no? Y es toda una diferencia desde que somos tal vez chicas y no nos damos cuenta porque tenemos este temor de presentarnos y de ser vistas. Pero también esto implica todo un cambio organizacional, Melissa, porque muchas veces en estos top performers, como mencionas, es, híjole, va a ser mamá, no le va a dar tiempo, es difícil. ¿Cómo compagino mi vida personal y mi vida profesional? Y hay veces en las que creemos que no va a ser posible o que su desempeño va a ser inclusive menor. Eso implica un cambio en la cultura organizacional. ¿Cómo podríamos construir una cultura en que las mujeres sientan esa confianza de poderse ver, de ser reconocidas y que tengan estas posiciones también de liderazgo? Es todo un reto y como te decía, es de ambos lados, ¿no? Nosotras mismas tenemos que romper esos paradigmas y tenemos que ayudar en las empresas por medio de políticas robustas. Hoy tenemos que hacer políticas robustas que incluyan no solo los temas de diversidad en todos los aspectos, pero ahorita centrándonos en género, sino también que tengan estos mecanismos de compliance, de denuncia, en donde también si tú te sientes discriminada puedas levantar la voz y las empresas reaccionemos ante eso, porque hoy el cambio cultural lo tenemos que empujar desde ahí, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar a la gente a desaprender para aprender nuevas formas de trabajo, ¿no? Es cierto que nos enfrentamos con muchos paradigmas, con un tema cultural, pero algo bien interesante, Mariana, es que tenemos que trabajar en un cambio sustentable desde las nuevas generaciones. Somos las mismas mujeres las que estamos educando. Leía que el 63% de los empleos que se perdieron en la pandemia fueron de mujeres y la razón fue porque tenían que cuidar a los hijos que se quedaron sin escuelas o a los padres que caían enfermos, ¿no? Tenemos hoy un rol sociocultural que también por otro lado nos pone una gran responsabilidad en la mano, porque si hoy somos las que estamos educando a las nuevas generaciones, tenemos que incluir en la educación de nuestras familias los roles de género. Y tenemos en las empresas también que ofrecer políticas que no solo sean de tiempo flexible para las mujeres, sino también para los hombres. Porque hoy las mujeres que trabajamos tenemos el 67%, aparte del trabajo, de las actividades en el hogar. Entonces, si tenemos estas políticas flexibles, tanto para hombres como para mujeres, ellos pueden sumarse en los roles del hogar y entonces empezamos a cambiar el rol sociocultural, que a las futuras generaciones les sea mucho más natural tener esta inclusión de manera natural, de manera genuina. Hoy lo tenemos que hacer a través de políticas, hoy lo tenemos que hacer a través de cuotas en las empresas. Y me gusta esto que mencionas, porque no nada más es de un momento, no nada más es crear una política de un instante en la organización, sino tiene que ver con la formación, con la educación que tenemos de los niños y con la sociedad, ¿no? Que vamos en conjunto. Melissa, ahorita acabas de tocar un tema que hablas acerca de las cuotas. Muchos no están de acuerdo con el tema de cuotas. ¿Tú qué piensas al respecto o por qué sí deberíamos integrarlo en parte de nuestra estrategia? Es un tema bien, bien disruptivo. eh, Efectivamente, ¿sabes qué pasa? Que cuando somos una cuota, 10% de mujeres en los planes de sucesión, 20% de mujeres a promoción, muchos hombres se cuestionan si realmente nos están dando la promoción o si nos están dando el puesto o te están incluyendo porque eres muy buena y tienes las competencias o las habilidades o simplemente por decir cumplí con la cuota de inclusión. Pero es algo que hoy tenemos que combinar.
Desgraciadamente no se está dando de manera natural. He tenido la oportunidad últimamente de estar en muchos foros, justo por el mes de la mujer, hablando de esto, y en las empresas nos damos cuenta en el gremio de recursos humanos que de manera natural no se está dando. Por lo que decíamos al principio, los sesgos inconscientes son demasiado fuertes y son inconscientes. No nos damos cuenta de cómo lo estamos viviendo en el día a día. Nos enfrentamos también con liderazgos, pues todavía hay en el liderazgo muchos baby boomers, muchas generaciones X, pero ya de los más pegados a los baby boomers, que traían otra educación, otro paradigma, otro rol, y entonces es para ellos complicado hacerlo de una manera natural. Entonces yo sé que es un tema controversial, pero si queremos abrir la llave, tenemos que empezar por cuotas, para que después, por medio de la educación de nuestros colaboradores y por medio de la educación de las nuevas generaciones en todos los niveles, esto se vaya volviendo más natural cada vez. Justo la otra vez también platicábamos un poco al respecto y decíamos, ok, me invitaron por cuota, pero está en mí demostrar que sí puedo. Y justo está en mí y en nosotras, y no nada más como mujeres, como bien dices, toda la comunidad, los hombres o todos los que participamos en ello, es el demostrar que sí tenemos el conocimiento, la capacidad, la experiencia y todas las competencias necesarias para poder desarrollar cierta función. Y es ahí que nos lleva a que poco a poco vamos avanzando y el panorama se ve diferente, Melissa, pero yo no sé si ese panorama se ve diferente en beneficio hacia nosotras o como bien mencionabas, de repente nosotras tenemos ya muchas actividades, es el trabajo profesional, en pandemia se generó mucho más trabajo, es el trabajo en casa, el trabajo de cuidado, y no sabemos si ese panorama nos está llevando a crecer y desarrollarnos más o tal vez nos está costando mucho más trabajo que antaño, ¿no? Y que tal vez en las empresas decimos, sí, el liderazgo femenino, pero viene con muchísima más carga que probablemente anteriormente. Hoy yo lo veo y digo, insisto, tú como mamá y muchos de los que nos están viendo como mamás, es el trabajo de una gran responsabilidad, pero también el cansancio de la responsabilidad de casa. Entonces, ese panorama, ¿cómo lo podríamos ver o cómo lo podrías describir, Melissa? Pues mira, yo creo que al contrario, Mariana, yo creo que en la pandemia, y también personalmente te lo digo, yo tengo dos chiquitos, uno de 6 y uno de 3, que cuando empezó la pandemia, pues tenían 1 y 4, ¿no? Entonces, eh, sí es complicado, sí duplicó de entrada el trabajo y la responsabilidad, el cansancio, pero también nos ayudó muchísimo con demostrar que los esquemas flexibles o los esquemas híbridos funcionan. Yo estoy en la industria automotriz y pues ya te imaginarás que es una industria en la que decir trabajar desde casa era casi inconcebible por la misma dinámica de la industria. Y sin embargo, durante la pandemia demostramos todos los colaboradores, hombres y mujeres, que se puede, que sí podemos trabajar desde casa, que podemos ser igual de productivos, alcanzar las mismas metas de productividad, aún estando en pandemia, aún con todos los retos que se le sumaron después en mi industria, por ejemplo, los semiconductores, vendimos más que nunca, ¿no? Entonces, esto nos ayudó mucho y esto hoy llegó para quedarse. Hoy los esquemas híbridos ya son una realidad, son la tendencia en el mundo laboral y creo que esto te ayuda como mujer porque puedes estar en juntas, pero de repente hacer una pausa para ir a ver a tus hijos y regresar a la junta. Y a veces cuando estás en la oficina y te hablan y te dicen, a mí me pasó, tu hijo se cayó horrible, el tiempo de traslado, sales, ya no te concentras, sabes, vienes, ya estás más en el tema familiar. En cambio, cuando estás aquí donde pasa, bajas 5 minutos, lo ves que está bien, te subes y te vuelves a conectar. Entonces, los esquemas flexibles nos han dado la oportunidad de poder equilibrar en un mismo día las dos cosas sin tener que dividirlas tanto como antes y de demostrar en las empresas que es posible esta realidad y que somos igual o más productivos que antes. También ahí tengo mi teoría y he visto algunos artículos que justo mencionan eso, que hemos llegado a ser un poco más productivos, porque justo lo que yo pensaba, Melissa, muchas de las ideas es que en el trabajo tenemos una mejor relación con nuestros compañeros, pero ¿qué pasa la relación que tenemos con nuestras familias? Y eso nos va nutriendo a nosotros como seres humanos. Llegas con una fortaleza, estas vitaminas emocionales que de repente mencionamos nosotros, para poder desempeñar y ser muchísimos más productivos.
y también nos da esa oportunidad a todas las mujeres que en este caso si tienen hijos o alguna función de cuidado, que puedan desempeñarse y ser muy productivos y presentar excelentes resultados. Y ahí me gustaría, Melissa, precisamente para ir cerrando toda esta conversación sumamente interesante, hay muchas mujeres que desean seguir creciendo en cualquier ámbito, ¿no? Puede ser desde la industria automotriz, en actividades mucho más profesionales o más operativas, y que probablemente no creemos en nosotras y en lo que somos capaces de lograr, de proponer y de motivar a los demás. ¿Tú qué consejo les podrías dar a estas mujeres que probablemente aún no sabemos lo que nosotros somos capaces de lograr? Uno es no tener miedo de levantar la voz, de levantar la mano, justo en el ejemplo que ponía hace ratito. Em, Primero, siempre nosotras resolvemos, ¿no? Parte de nuestras soft skills es que resolvemos de una manera pues muy buena y muy asertiva. Entonces, no tengas miedo de decir yo puedo o yo quisiera o levantar la mano, aún sin que te hayan preguntado, ir y sentarte en la mesa de quien toma las decisiones y decir, a mí me gustaría o yo quisiera llegar ahí y dar los argumentos, ¿no? Obviamente siempre para levantar la voz hay que prepararte antes. Entonces, preparar tu speech y llegar a esos gremios donde sabes que podría hacer la diferencia. El segundo es creer en ti, porque uno es tener el valor de alzar la voz, pero para tener el valor de alzar la voz, el primer paso es creer en ti. No dejar que nadie ponga en entredicho lo que tú eres, por lo que te has preparado, ¿no? Y también tener muy claro hacia dónde quieres llegar. Y el hacia dónde quieres llegar tiene mucho que ver con lo que tú crees que puedes hacer. Hay una entrevista que le hicieron a Mayra González que me encanta, porque dice que cuando ella estaba trabajando en una concesionaria de autos, tuvo la oportunidad de ir a una junta a la oficina del director general de la planta armadora. Y que cuando terminó la junta le dijo, ¿me puedo sentar en tu lugar y tomarme una foto? Que a todo mundo le causó como risa, ¿no? Dijo, claro, le dije, es que un día este va a ser mi lugar. O sea, siendo una mujer en la industria automotriz que todavía ni siquiera trabajaba en la planta, trabajaba en la concesionaria y ella llegó, ¿no? Y llegó mucho más lejos. Entonces, ella creía desde ese momento. Entonces, también tienes que creer tú. Y otra es sororidad. Si nos damos cuenta en las empresas, los hombres se pueden pelear, pero se apoyan mucho entre ellos. Y a veces entre nosotras nos falta, ¿no? A veces entre nosotras está un poco el tema de la envidia o de por qué ella y no yo. Tenemos que volvernos más apoyadoras, más sororas entre nosotros. Y eso también va a marcar una diferencia. Justo eso, de hacer comunidad entre nosotras. Fíjate que, Melissa, que me hiciste recordar algo bonito para mí y me causó bastante emoción. Hace bastantes años llegó un jefe mío y me preguntó, ya Mariana, ¿tú qué quieres? Vamos a empatar tus objetivos profesionales con tus objetivos personales. Y yo le dije en mis objetivos profesionales que quería estudiar una maestría, que quería cierta posición, una gerencia, crecer y demás. Y ya después, alguna vez llegué yo a su oficina a hacerle preguntas de dudas que tenía del trabajo. Y él me dice, Mariana, ven, se paró, me dejó su lugar, era el que yo quería, sale de la oficina, regresa, me ve y me dice, ok, Mariana, él como que me interpretó a mí, ¿no? Y me dijo, ¿y tú qué tengo que hacer? Entonces yo ya estaba en su silla, literalmente, yo entendí que era un proceso de enseñanza y de aprendizaje, le empecé a decir qué hacer, él se ríe y me dice, ok, tú ya lo sabes, ve y hazlo, ¿no? Pero era parte del compromiso que él tenía conmigo de acompañarme en este proceso de desarrollo y fue que él creía en mí, ¿no? Él fue el que me dijo, tú sí puedes, vamos a hacer que sea posible que logres todo aquello que tú quieres. Y en el momento que yo creí que no era posible en el lugar en el que estaba, pues seguí mi camino también, ¿no? Entonces es justo eso, de cómo alguien creyó en mí y por eso te digo que ahorita me llevó a este recuerdo, a esta emoción, que siempre lo comparto, pero lo veo así. Él creyó en mí, en mis capacidades, en mi potencial, y qué mejor que nosotros seamos las que abramos la puerta o que podamos crear en muchas más personas que tal vez no confían tanto en sus capacidades. Totalmente. Y es que acabas de decir algo también muy importante, los liderazgos positivos y el liderazgo impulsor. Es muy importante siempre, yo digo, es súper importante tener un mentor. Yo agradezco a los grandes mentores que he tenido en mi vida el estar hoy donde estoy. Tú hoy hablas de un mentor que también fue un parteaguas en tu carrera. Entonces, también los que tenemos oportunidad de estar en el liderazgo, hay que fomentar que la gente crea en ellos, que las mujeres crean que pueden igual que los hombres, ¿no? Y empezar a creer nosotras mismas
en que nosotros podemos lograrlo, porque no muchas veces vamos a tener la fortuna que hemos tenido tú y yo de tener grandes líderes, grandes mentores. Si no lo tienes, no esperes a que llegue, créelo tú, ¿no? Hazte una lista de cuáles son tus fortalezas y empieza a trabajar en cómo venderlas y en cómo exponenciarlas en los gremios en los que se tienen que mostrar para llegar a donde tú quieres llegar. Gracias, Melissa, y creo que con eso podemos cerrar esta edición de Conexión Digital. Muchísimas gracias a todos. Este mensaje va para todas estas mujeres que estamos buscando crecer, desarrollarnos, pero también a todos aquellos que nos están escuchando, porque el mensaje es el mismo, es creer en nosotros y propiciar el desarrollo de los demás juntos en comunidad. Melissa, ¿algún mensaje final que quisieras dar? Nada, Mariana, agradecerte muchísimo por este espacio y pues todos seguir trabajando, seas hombre, seas mujer, la diversidad tiene beneficios demostrados. Las empresas que tienen diferencia de géneros, es decir, complemento de géneros en sus consejos de dirección son mucho más productivas y mucho más exitosas. Entonces, no es solo una cuota, como ya lo hablábamos, es también para que tu empresa sea más exitosa y más productiva. Muchas gracias, Mariana, me encantó estar contigo. Gracias a ti, Melissa, muchísimas gracias por este tiempo y precisamente abracemos la diversidad porque así vamos a crecer todos juntos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Conexión Digital. Nos vemos en Facebook de la Universidad de las Américas Puebla, de TV Lab en Spotify y YouTube. Nos encontramos la próxima ocasión. Gracias.